So. Okay. Alright, shalom hermanos, soy el hermano Shapar, estoy aquí con el hermano Naquam. El Espíritu el Señor nos permitió juntarnos. Por el Espíritu queremos entrar en una lección. Como siempre, antes de empezar, queremos dar toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem HaKadosh, y doble honores a los apóstoles y ancianos del Gran Pedro Molino, que son los maestros que el Señor usó para enseñarnos esta verdad. Shalom a ustedes, hermanos y hermanas alrededor de la tierra, sinceramente buscando la salvación, dando tu mejor esfuerzo a servir a Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Y la lección de ahora, vamos a empezar en Juan 20, ¿ok? ¿Es Juan 20 o 19? Juan 20 y 19. Cuando Yahushai fue resucitado, algo importante que él le dijo a sus discípulos. Solo vamos a leer y de ahí vamos a entrar en la lección. Es Juan 20 y 19. Aquel mismo día, al anochecer, siendo el primer día de la semana, cuando se cerraron las puertas donde los discípulos estaban reunidos por temor a los judíos, vino Yahushai y se puso en medio y les dijo: la paz sea a ti. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se alegraron al ver el Señor. Entonces Yahushai les volvió a decir: paz a vosotros, como el Padre me envió, así también yo los envío. Right, so eso es cuando Yahushai fue resucitado. Él fue y se reveló a sus discípulos, a darles un mensaje o unos mensajes. 22. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Yeah. Y quienes remitáis los pecados, los son remitidos. Y aquellos a quienes retengáis pecados, les queden retenidos. Right, so Yahushai, después de que sopló sobre ellos, y como dice aquí, recibieron el Espíritu Santo. Los discípulos o los apóstoles que siguieron a Yahushua primero eran discípulos y después fueron llamados apóstoles porque fueron mandados, fueron siendo estudiantes haciendo maestros, y estuvieron en un nivel más grande, y el Señor les dijo algo bien pesado ahí. Les dijo: ¿quiénes pecados que ustedes perdonan? Ahí cuando dice remitir, Él los va a perdonar. Y quienes pecados no perdonas, Él no los va a perdonar. Yeah. So, el punto aquí es que los hombres del Señor tienen un gran respeto, y poder bajo Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Y si tú ofendes a un hombre del Señor y ese hombre del Señor no te perdona, entonces el Señor no te va a perdonar a ti. So, esta gente que han hecho cosas a hermanos o maltratado a hermanos, o gente que pasan por el campo y hablan mierda y burlan y dicen cosas así, si nosotros no perdonamos a esas personas y no ponemos maldiciones en ellos o los contamos como malditos, Yeah. el Señor los va a matar. Porque lo que ellos hacen a nosotros, ellos hacen a Yahushua. Porque cuando dice, mucha gente dice: pues tienes que perdonar. Right. Eso aplica a tus hermanos en esta fe, man. Right. Porque yo puedo ofender a este hermano por accidente o tal vez nomás por siendo ignorante, Right. Pero no es una ofensa grande, como por ejemplo, si alguien viola, hay que decir, a tu hija, man. Right. Si alguien viola a tu mujer, si alguien comete adulterio con tu mujer, Right. tú me vas a decir que los tienes que perdonar. Right. Les vas a poner una maldición, man. Right. Así que eso aplica entre la fe y a perdonar a alguien. Pero como el hermano dijo, no tenemos que perdonar a todos en este mundo, man. Right. Si alguien te va a hacer un trabajo y tú les pagas y nunca te hace el trabajo y no te regresa tu dinero, tú pues está bien, ya te perdono, man. Right. Y de vuelta vas ahí como pendejo Right. y para que te lo haga otra vez. No, man. Hey, bro, y estos cristianos que hablan de perdonar, Yeah. primero, ¿cómo puedes perdonar a alguien que no te preguntó por perdón? Como siempre vieron las noticias, un padre o una mamá en las noticias y mataron a su hijo. Yo lo perdono. Pero yo perdono al que mató a mi hijo, pero él ni te ha pedido perdón. Disculpas, ¿Cómo puedes perdonar a alguien que ni ha reconocido su falla? So esta gente aquí que han ofendido a nosotros, no porque nosotros somos alguien, pero representamos a Yahweh Ba'Hashem Yahushai en esta tierra. El Señor los va a condenar por sus hechos, man. So,
tengan bien, cuidado cómo tratan un hombre del Señor. Con, You know? y diciéndolo humildemente, nosotros somos personas buenas, man. No hacemos nada mal para Right. que la gente nos robe o quiera hacer algo mal contra nosotros, you know? No les damos ocasión para odiarnos, man. Right. You know? Somos hombres honestos. Right. No hay razón por qué hacernos mal. Si alguien nos Claro. hace mal es porque es un maldito. Claro. You know? Y también en el otro lado ahí dijo, quienes pecados de ustedes perdonan serán perdonados. Hay unos hermanos que están en la fe que al principio burlaron o dijeron algo. Claro. You know? Y el Espíritu los pegó. Se humillaron y ahora están en la verdad, you know? Claro. Solo en ese tiempo de su ignorancia o lo que sea, como Pablo estaba persiguiendo la iglesia, Claro. pero el Señor perdonó sus pecados. Yep. Pero hay otros hombres que estaban persiguiendo la iglesia también, como Pablo, y el Señor no perdonó los pecados de él, you know? Claro. Porque al final del día, básicamente, lo que cuenta es si eres parte de la elección o no, you know? Que si el Señor te ha puesto cerca de un miembro de la elección y tú lo has ofendido, ¿ok? Y le has hecho un mal sin razón, pues eso ahí está enseñando que tú eres un 2/3, you know? So, el Señor controla todo al final del día. Porque como digo, hermano, muchos se ofenden, oh, tienes que perdonarlo y eso, lo que sea. Las Escrituras nos dijo eso. Yahushua le dio la luz verde a los discípulos diciendo, si no los perdonas, yo no los voy a perdonar, you know? ¿Que tienes un precepto? No lo puedo, se me olvida dónde está, pero básicamente el Señor dijo que Él va a tener compasión en quien está en Isaías, ¿verdad? En quien Él va a tener compasión y Él va a tener misericordia en el que Él quiere tener misericordia, man. Romanos 9. Ok, es Romanos 9, I will have mercy on whom I will have mercy. Okay. You know, porque un gran ejemplo, Rey David, man. Rey David cometió adulterio, pero fue perdonado. Right. Porque él era un hombre del Señor, you know. La falló, la cagó gacho. You know, hasta el primer hijo murió, you know. Right. Y sí sufrió, pero fue perdonado. Right. No fue matado. Y él no fue matado. Pero hay otra gente que sí comete ese mismo pecado, pero son matados, man. Yo. Así que el Señor va a tener misericordia al quien Él quiere. Yo. Okay, No, go ahead, bro. I don't mean to cut you no, off, nomás bro. y iba a decir, y como el hermano dijo, si ofendes uno de nosotros, man, si nos haces mal, nomás porque eres un malvado, el Señor no te va a perdonar, man. Right. Te va a destruir, man. Como Yeah. dijimos, si tú estás caminando con tus hijos, si alguien ofende a tu hijo, man, Right. sin razón, o los empuja, ¿tú Right. qué vas a querer hacer? Los vas a chingar, man. Yo. Y así el Señor se siente cuando alguien nos ofende a nosotros, man. Now, imagínate que estás caminando con tu hijo y hay otros niños en el otro lado que no conoces y alguien les habla mal a ellos, te va a valer. Claro. Entonces, pues yo no los conozco, eso no te va a ofender a ti porque Claro. no es personal. Pero cuando tú haces algo a un miembro de la elección, ahora el Señor lo está tomando personalmente. Yeah. Yo no tengo ese precepto. Claro. Eso es Romanos 9 y 13, dice, como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Claro, entonces así como el Señor puede tener compasión en el que Él quiere, Él también puede odiar y destruir al quien Él quiere, man. That's right. Y si el Señor ha puesto a alguien en el camino de un miembro de la elección y ese miembro de la elección tiene compasión sobre ellos o lo que sea, eso es porque el Señor al final del día puso a esa persona ahí a ser bendecido por medio de ese miembro de la elección. Como dice la Escritura, si tú le das un vaso de agua fría a tomar a un miembro de la elección en nombre de profeta, diciendo que tú crees, sabes y lo reconoces como un profeta de Yahweh Shemashai, ellos van a recibir un premio o salvación como un profeta. Aunque no salieron a las calles o lo que sea, no significa que van a ser 144,000, pero pueden ser salvados. ¿Por qué? Porque el Señor puso a esa persona en los caminos de ese miembro de la elección a ser bendecidos en misma manera como el Señor pone a espíritus malditos en el camino de miembros de la elección a ser maldecidos. Como el hombre que ayudó a Yahweh Shai a cargar su cruz. Exactamente. ¿No? O hay hasta mujeres o hasta hombres también que ayudan hermanos tal vez con dinero o los bendicen los ayudan de una manera u otra, man. You know? Ellos también
no son profetas, pero pueden ser recibir salvación, como dijiste, por sus Exactamente. hechos. Yep. Porque están ayudando a sostener la iglesia, man. Exactamente. Es Mateo 18 y voy a empezar en 4. Así que cualquiera que sea humilde como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Como lo que acabamos de decir, ¿no? Oh. Si nos tratas bien a nosotros o nos ayudas, es como estás ayudando al Señor, man. Right. Y versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, o puede decir a ofender, el que ofenda, y cualquiera que ofenda a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colguese al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ahí está. Eso es mejor que te amarres una piedra pesada y te tires y te ahogues. Eso es una muerte más fácil y menos doloroso Claro. que una muerte ganado por ofender a un miembro de la elección. Claro. So, eso es poderoso ahí, man, porque eso no es una muerte fácil. Es una muerte horrible, bro. Yeah, es Ahogarte. ahogarte, no solo te estás ahogando con la agua, pero el lazo Claro. te tiene ahí ahorcando y, man, eso es terrible, man. Pero eso es mejor que ofender a un miembro de la elección, man. Porque So, estás ofendiendo a Yahweh Bashem Yahushai, man. exactamente. Yeah. Y versículo 7 dice: ay del mundo por los tropiezos o por los ofendos, porque es necesario que vengan tropiezos o ofendas, pero ofensas, Okay. pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo o el ofenso. Ahí está, y ofensas pueden venir en muchas maneras. Right? Un tropiezo, por ejemplo, esos líderes y esos maestros de los otros campos como ISUPK, Nathaniel, ellos están poniendo ofensas o tropiezos sobre gente entrando a la verdad, diciendo la marca de la bestia no es el microchip o el nombre del Señor no es esto. So, ahora esa alma que estaba buscando al Señor, si ellos mueren y son condenados por seguir el camino malo, alright, era requerido que ellos sean ofendidos o tropezados porque no eran miembros de la elección, pero hay a esos que trajeron ese tropiezo, man. Hay es destrucción. Exactamente, you know? Is that it on that? That was it. Tengo otro. Come on. Eso es Mateos 25 y 34. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me vististe, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces todo, como dijimos, no es porque nosotros estamos diciendo nosotros somos igual que Yahweh Shai, no. Right. Pero somos sus discípulos, man. Somos su gente, sus hijos. Su Yahweh mediante su elección. Así que como tratas a nosotros es como tratarías a Yahweh Shai. Right. Si nos tratas mal, tratarías a Yahweh Shai mal, man. Right. Y por eso es que hay hombres que mueren. Y todos estamos hablando hace temprano. Todos tenemos historias, man. O cuentos que te podemos decir que gente que conocimos que nos hicieron mal y murieron gachamente, man. O perdieron su brazo. Perdieron su brazo o su pie o algo, man. Okay. You know? Y todo eso pasa, ¿por qué? Porque nos ofendieron, man. Nos ofendieron gachamente, man. Exactamente. You know? Y también por eso decía Yahweh Shai, si tú me vestiste, estaba desnudo y me vestiste, tenía hambre y me diste de comer, tenía sed y me diste agua. Y los discípulos preguntaron, ¿pero cuándo hicimos eso? Right. You know? Y él estaba dando un ejemplo, pues por cuanto que lo hacen a ustedes, lo hacen a mí. Así que si un hermano te pide un raite a un lugar y le dices, no puedo, man.
Right. Hey, a Yahweh Shai le dijiste eso, man. Exactamente. You know, si le das el rey, claro, yo te llevo, no hay problema. A Yahweh Shai le ayudaste, man. Yep. Si un hermano tenía hambre y tú tenías suficiente dinero Claro. para comprarle comida y no le compraste comida, tú hiciste eso a Yahweh Shai, man. Damn. So eso es grande, horrible, man. bro. You know? Pero en el otro lado, cuando tú haces algo para un hermano, tú hiciste eso para Yahweh Shai. Y no lo estás haciendo porque, quiero que el Señor, ahora me mire en buenos ojos, Eso va a venir, pero lo hacemos de sinceridad, por el amor a los hermanos. Y eso es algo que los discípulos del Señor van a tener naturalmente. So eso adquiere más bendiciones a nosotros. Si Yahweh Shai mediante seguimos haciendo eso, y a los malditos, maldiciones van a ser adquiridos a ellos, man. Terminando, 41 dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apártate de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y esos son los malvados que no quieren ayudar, que nomás nos quieren ofender, hacer burla, lo que sea, man. Y ese fuego está hablando de los misiles nucleares, man. So, muchos vivos ahorita, que son los más malditos, man, que han hecho cosas malas a hermanos y se miran como que nada ha pasado, no han sido castigados nada. Eso es porque el Señor los está guardando para el último castigo, que va a ser un misil nuclear. Que ese es el peor castigo, man, porque como siempre hablamos, el Señor puede hacer que ese un segundo de tú siendo quemado se siente como un año, man. Y si puedo decir, ni es un segundo, porque vas a perder tantas cosas y vas a sufrir tanto para llegar a ese punto. Yeah, y luego terminar así. Vas a tal vez ver a todos tus queridos morir. Vas a tal vez tener que vivir en las calles, man. Tal vez vas a ser violado por un hombre, man. Todo tipo de cosas te va a pasar hasta ese momento. Muriendo, ese va a ser el fin, la cereza arriba. Es verdad. So, si tú llegas, solo dos tipos de personas van a llegar a los misiles nucleares. Esos que el Señor destinó a ser quemado, o esos al quien el Señor destinó a ser salvados. So, si tú llegas a ese punto, solo hay una de esas cosas, man. Porque eso quiere decir que pasaste el día de angustia de Jacob y no va a ser fácil. Dice que nunca va a haber tiempo como ese. Entonces, ya sufriste un chingo. Solo para ser quemado. Al final. Y no sufriste para ser salvo, sino para ser quemado, man. Tengo de Anatema Maranatha. Esa primer de Corintios 16 y 22. No es. Así es. If you want to look for it, I got a preset. I'm gonna put it in the translation, but yeah, go ahead. Okay. Alright, porque, hey man, no hay nada malo con poner una maldición en alguien, man. Alright, a veces personas nos ofenden tan gravemente, o lo que sea que es la situación, y pedimos que Yahweh Shai les mande males, muerte, castigo. Alright, eso es una maldición. Una maldición es lo opuesto de una bendición. Cuando tú bendices a alguien, es cuando tú deseas bien. Alright, si tú oras, Yahweh Shai, por favor, protege a mi hijo, cuídalo y guíalo, en su camino, lo que sea. Alright, y el Señor pone esa bendición sobre él. Tú estás diciendo bien a esa persona. So, una maldición es cuando tú deseas mal a alguien y le pides a Yahweh Shai que le haga ese mal. Que si tú le dices eso a un cristiano, va a decir, ¿cómo Dios va a hacer un mal? ¿Cómo el Señor va a cumplir una maldición? Que vamos a sacar unos preceptos de eso, man. El Señor hace todo, man. Él mata, Él hace vida. Él hace todo, man. Todo lo feo de este mundo, Él también lo hizo, So, si el Señor bendice, entonces el Señor maldice también. Es 1 Corintios 16 y 22. Si alguno no ama al Señor Yahweh Shai, sea anatema maranatha. Esa palabra anatema anatema significa una maldición. O how would you say a person being doomed for judgment? Alguien esperando juicio o condenado a esperar por su juicio. O alguien condenado a la destrucción. Es lo que significa anatema, man, que es griego. Alguien maldicionado, alguien esperando muerte. Esperando muerte prácticamente, man, destrucción. No una muerte fácil porque pues todos morimos, pero no todos morimos igual, man. Pues ese versículo que leí dice que ellos van a ser quemados, como tú dijiste.
ellos van a esperar a esos misiles nucleares y van a esperar por medio de tribulaciones. Porque la palabra Maranatha significa nuestro Señor viene. Entonces vas a ser maldicionado o eres destinado a la destrucción cuando el Señor venga. Esos son los misiles nucleares. Exactamente. O los láseres de los carruajes, man. Que eso sería horrible, man. Saber por siempre, especialmente siendo un israelita. Imagínate en el reino. Un ángel me mató. Tus nietos te preguntan, hey, abuelo, ¿qué pasó en esos tiempos? Pues era un maldito que ve en los misiles nucleares. Ok, todavía está. Right? Era un maldito que ve misiles nucleares y aquí estoy. Que por eso la escritura dice que unos van a levantarse a esta verdad a vergüenza perpetua. Porque los malditos en este lado, ellos van a tener vergüenza por un gran tiempo en el reino. La elección no va a tener que decir, tú eres un maldito. Va a haber puro amor en el reino. Pero ellos van a saber por siempre que ellos hicieron algo contra el Señor, contra hermanos, ofendiendo a miembros de la elección, y van a tener que vivir con eso. Y no se va a tener que decir porque la gente va a saber, man. Se va a saber. Va a ser como caminar con una placa aquí que dice, yo fui un 2/3. Claro que no lo vas a tener, pero la gente va a saber. Y si lo sabe, no va a ver por qué tener que decirlo. Todos ya vamos a saber. Tengo otro. Eso es 1 Timoteo 1 y 20. Esto es Pablo hablando. Dice, voy a empezar en 19. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Algunos hombres se cayeron de la fe, es lo que está diciendo. Entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes ha entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Pablo dijo que él mismo entregó a Himeneo y Alejandro a Satanás, diciendo que él básicamente los maldició, los condenó. ¿Por qué? Porque Yahushua dijo, los quienes ustedes perdonan serán perdonados, y los quienes ustedes no perdonan no serán perdonados, man. Pablo en ese tiempo, por la maldad de ellos, saliendo de la fe, básicamente puedes decir puso una maldición sobre ellos y los entregó a Satanás, man. Y si lees de Himeneo y Alejandro lo que les pasó a ellos en esa vida, me imagino que era algo terrible, man. Tal vez, 6 meses después, Alejandro, sus hijos se murieron, perdió, y no sabemos. El punto siendo, ellos fueron condenados y eventualmente murieron, y ellos están aquí otra vez hoy en día y van a morir otra vez. Tal vez van a morir en misiles nucleares, man. Ahí está, man, un ejemplo de maldiciones en las escrituras. Cuando era Elías. I'm getting that. Okay, con los osos. Yeah, I'm getting that. Okay, eso es segundo Reyes 2. I'll read you could break down, bro. Eso es segundo Timoteo 2 y que es 20 y 20. Salakia, segundo Reyes es Timoteo, Salakia, bro. Segundo Reyes 2 y 22 dice, y así fueron señadas las aguas hasta el día de hoy, conforme a las palabras que Eliseo pronunció. 23. Después fue allí a Betel, y cuando subió por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciéndole, sube calvo. Porque estaba pelón. No que se rasuraba la cabeza, porque eso es contra la ley, sino estaba perdiendo su pelo, man. Tenía el círculo. Como ¿cómo se dice? El zapato de caballo en la cabeza, man. Y estos muchachos estaban burlando de él, man. Así como gente pasa del campo y se burla de nosotros, man. Tienen vestidos o lo que sea. Y esto ni era contra las escrituras, no dice y él estaba profetizando, él estaba caminando en su vida normal, dice, y se burlaban de él diciendo, sube calvo, volviéndose hacia atrás, los vio y los maldició en el nombre de Yahweh. Entonces salieron dos. Ahora, ¿qué hizo este era un hombre del Señor, man. Si no saben la historia de Eliseo, léanla. Este era un gran profeta. Y él dijo que él les puso una maldición a muchachos, a niños, a jóvenes, man. Ahora, ¿cómo se sienten de eso? Dice,
Entonces salieron 2 osas del bosque y despedazaron a 42 de aquellos niños. Entonces 2 osos salieron, o osas, y los despedazaron, man. Yeah. Como estos narcos despedazan a Yeah. gente, man. Es lo que hicieron esos osos, man. Right. A 42 niños, 42. Oh, 42. shit. Yeah. Y no That's los mucho. despedazó. Yeah. ¿Por qué? Porque este profeta les puso una maldición, man. Right. Y si tú hubieras visto esos cuerpos, ojo acá, brazo allá. ¿Quién va a hacer esto? Y niños inocentes, right. es lo que va a decir la Right. gente. Se ofenderían en Eliseo, y si te ofendes Claro. en Eliseo, pues estás ofendido en el Señor. Claro. Porque Él puso esa maldición y el Señor lo cumplió. Claro. El Señor es el que puso el espíritu en esas osas ahí y matar a esos fucking niños, man. Yeah. You know? So, eso enseña otra cosa aquí. All right? Eliseo no los perdonó, en contrario lo condenó, y Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai no los perdonó tampoco. God. O dando otro ejemplo en cómo tú tratas a un hombre del Señor, hey, tú tratas a Yahweh Shai y vas a ser condenado o justificado. God. You know? Yeah. So, que en el otro aspecto, solo puedo pensar de una persona en el mundo, trabajaba en un trabajo y había, era un hombre, era bien humilde y no era sincero, ni le hablaba de las escrituras, pero tenía un espíritu súper diferente. Hay personas humildes aquí y allá, pero esta persona tenía un espíritu súper diferente, you know? Y era tan buena persona, por decir, que yo oré por él. Algo le estaba pasando a él y yo pedí al Señor que le dé una bendición. Eso era el espíritu que me movió a mí. Que yo tengo muchos más cuentos de maldiciones y solo una persona que el Señor me ha movido a bendecir. Pero como Rey Salomón dijo, entre 1000 hombres solo he encontrado uno. Exactamente. You know? Ese es el espíritu. So, Yeah. si ese hombre es bendecido, all right, porque el Señor me movió a hacer eso, ese es el otro lado. Pero hay muchos más, all right, condenados que van a morir, de los que van a ser bendecidos y rescatados. Por eso son los 2/3, man. Right. Porque la mayoría son malvados. Exactamente, You una know. gran porción, man. God. You know, so, ¿tienes algo más, bro? God, no sé. Eso es todo, man. All right. Para ustedes, tal vez burladores en los comentarios, man. Cuando tú burlas a nosotros y dejas un comentario pendejo, man, tú estás haciendo eso al Señor. Yeah. All right. Si tú nos ofendes a nosotros y ponemos maldición en ti, all right, que lo vamos a hacer, Yeah. si ya no lo hemos hecho, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai va a cumplir eso. God. Y sería mejor que te amares un lazo y te tires God. en la agua, man. Y You know? para decir bien rápido, si hay burladores viendo, comentando, te ves como un idiota, man. Yeah, Porque God. te estás gastando tu tiempo en algo que Right. no crees. Right. Nosotros estamos poniendo nuestro tiempo, pero en algo Right. que creemos. Exactamente. Así que ustedes, ¿qué hacen, man? Y si llegaron al final del video, bro, God. miraron 20 algo, vida. 25 minutos solo para dejar un comentario God. ¿cómo que me vas a maldecir? God. So, man. So con eso esperamos que fueron edificados, como siempre. Queremos dar toda gloria, honra y alabanza A Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem HaRuach y doble honores a los apóstoles y ancianos del Gran Pedro Molino. Shalom a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.